Buenas noches. Vamos en esta hora a continuar hablando. Hoy es la parte número 2 del estudio de Pedro. ¿Fue realmente Pedro el primer papa? Sí. Ya lo estuvimos analizando en el tema anterior, y aquellos amigos que nos ven en YouTube, busquen el tema número 1 para que de esa manera puedan tener el compendio completo de lo que es este tema de una manera un poco más abarcante. Tal vez no tenemos la última palabra, ¿verdad? Sin embargo, estamos expresando lo que realmente viene a través de la Escritura. Y esta noche vamos a estudiar esos puntos que son importantes. Volvamos nuevamente al capítulo de San Mateo capítulo 16. San Mateo 16. Y vamos a analizar el versículo donde Jesús le dice, versículo 14. Dice, y ellos dijeron, porque Jesús le había preguntado a ellos quién era él, ¿no? ¿Qué pensaba la gente? Dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice el verso 19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este tema tiene algunos conceptos bien interesantes. Ya estudiamos que Jesús la pregunta en cuestión era ¿quién pensaba la gente que era Jesús? Y después Jesús hace un acercamiento más profundo ahora en la vida de los discípulos y les pregunta, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? Y es ahí donde Pedro, inspirado, dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la pregunta en cuestión era, ¿quién era Jesús? ¿Cierto? ¿O quién era Pedro? ¿Cuál era el punto? ¿Quién era Jesús? No quién era Pedro. Y Jesús le dijo, en verdad, le dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que Jesús era el Cristo. Ahora, ahí ellos comenzaron a entender algunas de las cosas, pero no en su plenitud. No en su plenitud porque días después ellos pensaban que Cristo iba a gobernar y que él iba a ser el Mesías que ellos pensaban que era. Es decir, el Mesías que venía con fuerza, con poder para vencer a los romanos. Jesús viene ahora y con una fuerza diferente a la de los romanos. Él viene con el poder del amor para transformar corazones, para derribar las murallas y el ejército del enemigo, ¿verdad? Ahora, Jesús también le dice, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Contra quién no iba a prevalecer el Hades? Contra la roca. Contra la misma iglesia también. La iglesia de Cristo es una iglesia triunfante. Y aquellos que creen en Cristo, como dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Las puertas del Hades no pueden contra aquellos que tienen al ser vida dentro de ellos. Aquí hay que analizar entonces nosotros un aspecto. Jesús es el único que vive por sí mismo. San Juan dice, allí en el capítulo 1, verso 1 en adelante, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y también dice que por Él todas las cosas fueron hechas. Él es eterno, hermanos. Cristo es eterno. Ahora, como es Dios y es eterno, pregunto, ¿en algún lado de la Biblia se registra que Pedro haya resucitado? No. ¿En algún lugar de la Biblia tú encuentras de que Jesús haya sido resucitado? Sí. Hay bastante información acerca de la resurrección de Cristo. ¿Pudieron las puertas del Hades o del sepulcro o de la muerte retener a Cristo? No, no. Y tampoco sobre la iglesia de Cristo. Porque aquel que esté viviendo en Cristo tiene vida. Tiene vida. Y la muerte, el Hades, realmente, mi Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Hay alguna otra versión que diga algo diferente? Hades. La mía dice Hades. Estoy en Mateo 16, 18. Las puertas de la muerte. Exacto. Realmente, hermanos, miren, le voy a decir este asunto, ¿no? La Biblia es bien clara cuando se refiere al asunto de la muerte, del infierno o el Hades. Y podríamos decir que prácticamente las tres cosas son la misma. ¿Así? Y en un estudio posterior vamos a hablar un poco acerca del infierno. Pero les digo, realmente las puertas de la muerte no pueden contra la iglesia de Cristo. No pueden contra Cristo. La muerte no pudo retener a Cristo. Por lo tanto, aquí nosotros entramos ahora a otro aspecto. Si la doctrina que dice que Pedro es la cabeza de la iglesia es real, hay una contradicción en cuanto a la Biblia. Les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Pero los que proponen la idea de que Pedro es la cabeza de la iglesia y que él está controlando, y él es el que tiene la entrada al cielo, la verdad, eso no está dentro de la Escritura. No está dentro de la Escritura. Ahora, podríamos estudiar en esta noche y meternos más en lo profundo en cuanto al estudio del estado de los muertos. Ya lo hemos estudiado en alguna otra ocasión. Realmente los muertos nada saben. Ahora, si hacemos a un lado el concepto de que los muertos andan por ahí rondando, o hacemos a un lado el hecho de lo que dice la Biblia, de que el muerto ¿dónde está? Durmiendo. Mismo Jesús dijo cuando iba a resucitar a Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a levantarlo. Lázaro estaba durmiendo. Por lo tanto, todos los muertos están durmiendo. Pedro no tiene ninguna autoridad real. Ni intercede por nadie, ni tiene autoridad de nada. La autoridad que tuvo como discípulo de Cristo, como apóstol de Cristo, pereció el día en que él murió. Así como dice la Biblia, el día en que tú mueres, perece tu amor, tu odio, todo perece. Ahora, ¿qué en cuanto a la sucesión apostólica? Muchos dicen, no, pero es que Pedro tiene la sucesión apostólica. Es el único a quien Cristo le encomendó a las ovejas. Realmente no. Todos los discípulos recibieron la misma encomienda. Y todos los discípulos tenían la misma autoridad
de investir a otros para que llegaran a ser también apóstoles de Cristo, discípulos de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Muchos dicen, es que Pedro fue el que fundó la iglesia de Roma. Realmente no. Realmente no. Es una idea. Es un concepto. Porque realmente todos los discípulos fueron esparcidos por diferentes lugares y todos tenían la misma autoridad. Fíjense, las famosas llaves del cielo. Lucas 11:52, ¿qué nos dice? Lucas 11:52. Aquí Jesús está haciendo una reprensión a los que tenían también las llaves del cielo y que debido a su falta de conocimiento, a su falta de consagración, no cumplían con el deber que tenían que cumplir. Dice Jesús dirigiéndose a los fariseos y escribas, les dice: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Quiénes tienen llave también? Los fariseos y escribas también tenían la llave, hermanos. Esa llave de la ciencia. ¿Cuál es la llave de la ciencia? La llave de la ciencia no quiere decir los que tienen la verdad de Dios, los que tienen el conocimiento de Dios. Sí, exacto. Tenían ellos el conocimiento de Dios como para guiar a la gente hacia Dios. ¿Pero qué pasó? Jesús mismo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorren todo el mundo para buscar un prosélito. Es decir, para buscar y convertir a alguien al judaísmo. Pero en cuanto lo convierten, dicen, lo convierten también en hijo del diablo. ¿Qué cosa? Es decir, todos aquellos que en algún momento hemos recibido las llaves del conocimiento de la ciencia de Dios, en nuestras manos está la oportunidad para abrir corazones con el Evangelio y de igual manera abrir el cielo para esa persona. Pero cuando uno se niega a abrir la boca y a hablar del Evangelio de Cristo, ¿qué estamos haciendo con eso? Cuando no le hablamos a alguien, de igual manera nosotros estamos cerrando. Estamos incluso guardando esa llave que podría abrirle la vida eterna a alguien. Y esta es una gran verdad. Fíjense, mismo Jesús le dijo a los discípulos que ellos también tenían esa misma oportunidad, al igual que Pedro. Por lo tanto, no podemos decir que Pedro es el que tenía las llaves literalmente del cielo. No. Fíjense lo que dice ahora Mateo 18:18. Jesús está hablando acerca aquí de cuando uno tiene un problema con algún hermano. Y él dice, mira, si ustedes finalmente se arreglan, dice, vamos a leerlo, 15, capítulo 18, verso 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, que los mismos discípulos de Cristo tienen esa habilidad de atar y desatar, de abrir y cerrar. Si aquí en la iglesia hay problemas con algunos hermanos, ese problemita no tan solo está con ellos, sino que también Dios lo nota. ¿Sí? Cuando se desatan esas ligaduras de odio, cuando se rompen eso, hermanos, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente.
Ahora, entonces la llave del reino, la llave del cielo, hermanos, la llave, el único que tiene la llave es Jesús. Él es el que tiene la llave para vencer la muerte. Él es el único capaz y nadie más. Ahora, la misma Biblia es clara y los apóstoles, fíjense, es bien interesante. Por eso yo les decía la semana pasada en el estudio anterior, tiene que haber bastante consistencia cuando encontramos un versículo en la Biblia para poder en verdad entender claramente qué es lo que el que habla trató de decirle a la otra persona a quien se la dijo. Pedro entendió que él no era la roca. Él mismo lo dice. Primera de Pedro 2:7. ¿Qué es lo que dice Pedro? Primera de Pedro 2:7. Fíjense que Pedro entendió bien que él era simplemente un hombre. Primera de Pedro 2:7. ¿Qué dice? Dice 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza del ángulo? Jesús. Esa piedra que fue desechada. Pero Cristo es el mismo. Ahora, mismo Pablo dice, ahí en 1 Corintios 10:4. Yo les decía la semana anterior que busquen y apunten. Todos los versículos nos ayudan a entender, a tener una comprensión más clara de todo lo que estamos estudiando. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo en ningún momento se refirió a Pedro como la roca. Y es algo interesante esto. Ninguno de los discípulos le dio un crédito a Pedro. Es más, si hay alguien que tenía más crédito, podría ser Pablo, porque tenía un conocimiento vasto. Mismo Pedro reconoce eso. Y él dice, nuestro hermano Pablo dice, ha escrito unas cosas, dice, que son a veces difíciles de entender y que aún los indoctos tuercen. Si hay alguien que tenía un conocimiento vasto y motivo de alabanza humanamente hablando, era Pablo. Mismo Pedro lo reconoció. Me llama la atención esto, hermanos. Pedro nunca entendió de que a él tenía que adorársele o que darle un lugar especial. Fíjense, ahí en Hechos capítulo 10, estamos estudiando este tema, hermanos, porque sin duda alguna que nos va a ayudar a entender claramente que el Señor quiere que nosotros en verdad comprendamos más claro que la Escritura se explica por sí misma. ¿Sí? Dice aquí el capítulo 10 de Hechos. Les recapitulo rapidito. ¿Se acuerdan que Pedro tuvo un sueño? Sí, tuvo una visión a media tarde. Esa hora del mediodía cuando tienes sueño y hambre. A Pedro le ganó más. Bueno, hay gente que tiene el sueño todo el tiempo, ¿verdad? Sí, que ya amanecen dormidos, ¿verdad? Ya amanecen, nacen con sueño ya. Pedro, a mediodía tenía un hambre y en lo que se preparaban los frijoles, Pedro se subió a la azotea un poco y hacía un calorón. Y ahí en ese calorón se durmió Pedro. Y ahí comenzó a ver un lienzo, dice, un manto que tenía marranos, camarones, ostiones, puerco, iguana, pochitoca, tortuga, todo eso que la gente come, ¿sí? Catfish, animales inmundos, pues que Dios prohibió.
Entonces escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, ¿pero cómo? Si en mi vida jamás he comido nada inmundo. Entonces escucha otra vez la voz que se le dice, Pedro, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Pedro se despierta y dice, como decimos los mexicanos, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Qué pasó con eso? ¿Será que ahora el Señor cambió su manera de pensar? Lo que antes Él prohibía, ahora lo acepta. El tema no es acerca de las comidas en esta tarde, ¿eh? Una recapitulación nada más. Ahora Pedro, hasta ese momento él dudaba, ¿será que se trata de las comidas? Y de paso, muchos de nuestros queridos amigos que no entienden la Biblia más a fondo, de ahí se basan para decir, no hombre, aquellos hermanos que dicen que comer comida inmunda es malo, están mal. Dice, aquí dice que hay que comer de todo. Aquí a Pedro se le dijo mata y come, pero no. A Pedro no se le estaba diciendo lo que Dios prohibió en el Antiguo Testamento, que te hacía daño, ahora ya no te hace daño. Como que hace sentido esto, ¿cierto? Si algo que a los de antiguos le hacían daño, ¿ustedes creen que a los de este siglo no les hace daño? Les sigue haciendo daño. ¿Sí? Por lo tanto, Pedro se levantó y justo le dijo el Señor, ¿sabes qué, Pedro? Van a llegar gente a tocar tu puerta. Gente que venía enviada por Cornelio, porque Cornelio también se le apareció un ángel y se le dijo, mira, manda a alguien a buscar a Pedro. Buscaron a Pedro y justo Pedro bajó, guiado también por el Espíritu del Señor. Y ahí tuvo un diálogo y esto le explicaron que Cornelio había recibido un mensaje del Señor. Ahora le dijo Pedro, pero es que yo soy judío y ustedes son gentiles. Y ahí fue donde Pedro comenzó a maquinar. Ahora voy entendiendo poquito a poquito que el Señor me dijo que yo no llame inmundo a los gentiles, porque Él ya los ha limpiado también con la sangre de Cristo. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Pedro descendió con estos hombres, se fue hasta Cesarea de Filipo. Al llegar ahí, fíjense, dice, verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué lindo, qué linda la actitud de Cornelio, ¿eh? Él dijo, si yo voy a ser salvo, no voy a ser salvo yo solo. Tengo mis amigos, tengo mis parientes que tienen que conocer a Jesús. Y dice aquí, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? Dice, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, el primer papa, fíjense, digámoslo así, permítame usar esta expresión, mas Pedro, el primer papa, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Concuerda esto que yo dije con lo que dice la Biblia? No concuerda, no concuerda. Pedro no se dejó adorar. Sin embargo, hoy, millones de millones en el mundo se postran ante un hombre e incluso, aún después de muerto, dicen, este hace milagros. Y lo tienen por santos. Y no es uno, no hay dos, son muchos, cientos, a quienes adoran como adorar a Cristo. Aquí viene la pregunta entonces. ¿Es realmente válida la idea de que Pedro es el primer papa? No. No. Mismo Pedro dijo, a mí no me adores, a mí ni me beses la mano, porque yo también soy hombre. ¿Sí? Entendamos esto. Mismo Juan tuvo un arrebato de emoción cuando vio un ángel y se quiso postrar ante un ángel. Y el ángel le dijo, mira, no, dice, adora a Dios, a mí no. Adora a Dios, dice. Porque yo soy consiervo tuyo, soy igual que tú. Estamos en el mismo plano de criaturas que deben de adorar al Creador, no adorarse criatura con criatura. Es bien interesante que si un ángel no se dejó adorar, mucho menos
a un hombre que es tan pecador se debe dejar adorar. Hermanos, pero aquí va un punto importante. ¿Quién es el único ángel que desea ser adorado? Satanás. Y cuando él impulsa los deseos humanos, el corazón vil del ser humano, él le dice, ¿sabes qué? Tú tienes tremendo genio, tienes tremenda voz, eres un cerebro, tienes carisma, tú mereces honra, tú mereces adoración. Y vaya que tristemente los hombres se van por esto. Los hombres nos vamos por ese detalle y queremos ser adorados. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Jesús? ¿Cuál Espíritu Santo? Hermanos, realmente la Biblia es clara. El único que merece adoración es Jesús. Y realmente, mismo Pablo, mismo Pedro dicen que la roca es Cristo. Por lo tanto, nadie más tiene las credenciales para poder reclamar que tiene una unción especial para dirigir a la iglesia, a menos aquel que esté siendo dirigido por el Espíritu Santo y de una manera cristiana puede dirigir la iglesia. Posiblemente este mensaje, algunos que me están escuchando en YouTube, van a decir, bueno, esto está un poco descabellado, pero realmente es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña. Nosotros no podemos basar nuestra fe en un hombre. Nosotros no podemos basar nuestra creencia en alguien que es pecador como yo. Tenemos que basar nuestra fe en aquel que es el único a quien podemos adorar y que debemos adorar. Y de paso, fíjense, que el mismo Pedro, había cosa bien interesante, el mismo Pedro, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12, fíjense lo que dice. Vamos a leer desde el 8 y ustedes van a ver cuál era el concepto de Pedro acerca de sí mismo y acerca de Jesús. ¿Quién era quién? Pedro había entendido claramente que él era Pedro. Y él entendía también claramente quién era Jesús. Dice el verso 8. Permítame recapitularlo rapidito. Pedro y Juan habían sido tomados prisioneros. Ahora ellos estaban dando testimonio de la verdad, de testimonio de Jesús. Dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, fíjense lo que dice Pedro aquí, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por fin, ¿quién es la cabeza? ¿O Pedro o Jesús? Pedro lo entendió claritamente. La cabeza es Jesús. Y dice Pedro, inspirado por el poder del Señor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué lindo culminar en esta noche, hermanos. Descubrir que el único a quien los apóstoles reconocieron como el dirigente máximo de la iglesia es Jesús. No hay otro, solamente Jesús. Jesús hoy está vivo y es el único que vive para siempre. Pedro fue un buen hombre, el Señor lo transformó. Juan fue un buen hombre, a pesar de que era el hijo del trueno, el Señor lo transformó y llegó a ser el discípulo del amor. Su hermano también, Jacobo o Santiago, también fue un hombre malo, pero un día fue transformado por el Señor y llegó a ser un hombre bueno. Y cada uno de los grandes apóstoles llegaron a ser tremendos hombres en las manos del Señor. Pero cada uno de ellos, de acuerdo a lo que dice la doctrina bíblica, los muertos hoy nada saben.
están durmiendo en paz, esperando aquel día cuando se escuche la trompeta y se levanten para ver a Jesús venir en gloria y majestad. Es entonces, en verdad, cuando recibirán todos la vida eterna. Querido hermano, querido amigo, que escuchas en esta hora este mensaje, quiero decirte que en verdad la Biblia es consistente. Los muertos están en su lugar, ahí están durmiendo para aquel día cuando Cristo venga, el único que es inmortal y que vive por los siglos de los siglos. Que en esta noche, que en esta hora, podamos nosotros experimentar ese poder entonces y esa convicción de que al ser que servimos nosotros, de que al ser que seguimos es eterno y Él es el único que nos puede dar también la inmortalidad. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida noche y que puedan recibir todos ese espíritu que el Señor da a aquel que lo pide, a aquel que lo demanda. ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar entonces. Amado Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra descubrimos que tú, Señor, eres fiel y consistente en tus enseñanzas, en tus doctrinas. Permítenos, Señor, poder entender más claramente que tu intención real es que nosotros lleguemos a confiar en ti y no en el hombre. Ayúdanos a aferrarnos fielmente a ti. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo y prepararnos para la eternidad. Gracias por tu amor y bondad. Acompáñanos en esta hora en nombre de Jesús, la roca eterna de los siglos y por los siglos. Amén.